Iniciamos con la charla de Teresita Aguilar, MSC Aguilar, que fue directora de la Escuela de Geología durante varios años y nos hizo sufrir bastante en tal ¿Cómo va a condición. presentar eso así? Se llama serio. No, no, pero está bien, no, pero No tiene que decir nada. sí, no tengo que decir nada en realidad. Entonces, pero era para usted, para que usted se sintiera bien, cómoda. Ay, hijo de putis. Bueno, adelante, Teresita. Vamos con Ya, la yo charla solo. de caracterización biótica de ambientes clásticos someros del Neógeno de Costa Rica, impartida por Teresita Aguilar. Muy bien. Adelante, Teresita. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitarlos por la organización de este evento. Voy a hablar de la caracterización biótica de ambientes clásticos someros del Neógeno de Costa Rica. En Costa Rica, durante el Neógeno, principalmente durante el Mioceno, predominan los ambientes marinos someros o de plataforma continental, ya sea interlitorales de playa o sublitorales. Estos ambientes están caracterizados por facies de laguna, de barras litorales, de delta, de playa, de estuarios y de plataforma general abierta. Pueden presentar cambios laterales muy rápidos entre uno y otro y están afectados por el oleaje, las mareas, las corrientes y las tormentas. ¿Qué hicimos entonces? Esos ambientes son muy, muy abundantes en Costa Rica, entonces lo que hicimos fue revisar la literatura porque hay muchos trabajos del Mioceno y con base en eso elegimos algunas localidades que visitamos, otras las trabajamos basados en las colecciones de la Escuela Centroamericana de Geología. Revisamos la textura, las estructuras y las litologías de las unidades y por supuesto el contenido faunístico, de lo cual se hizo una descripción sistemática detallada principalmente de los invertebrados. Los depósitos de plataformas son muy importantes porque aportan información sobre procesos tectónicos locales y globales, también los cambios del nivel del mar y las variaciones climáticas, por supuesto. Las plataformas en sí son áreas de acumulación de materiales clásticos, principalmente de grano fino a medio, bien seleccionados. También hay áreas de acumulación de materiales más finos, pero son áreas particulares y bien delimitadas en las plataformas. Conforman depósitos continuos en el tiempo, eso es muy importante porque en las plataformas vamos a tener depósitos continuos y además se depositan originalmente de forma horizontal o subhorizontal. Estas plataformas están habitadas por gran cantidad de organismos. Predominan los organismos bentónicos y esos organismos que están asociados al sustrato, entonces necesitan condiciones muy especiales para desarrollarse, entre ellas aguas agitadas, o sea, con buen contenido de oxígeno, con corrientes que proveen nutrientes y que remueven las partículas finas del sustrato y además con buena disponibilidad de luz para la fotosíntesis y para toda la cadena trófica, principalmente en las áreas más someras de la plataforma, que son las más iluminadas. El principal factor que controla la presencia de organismos en las plataformas es el sustrato. El sustrato, además, hay otros factores como que las plataformas tienen generalmente una sedimentación discontinua o episódica, tienen un gran aporte de material volcaniclástico y están, como están a la par del continente, reciben gran cantidad de aporte de los productos de erosión del continente. Y eso hace que sean áreas de gran productividad porque hay una gran cantidad de nutrientes concentrados en esta parte del fondo marino. Y además, por el aporte también, a veces tienen zonas con mucha turbidez y turbulencia. Los ambientes de plataforma, la parte más somera, la plataforma son ambientes muy, muy variables, ¿verdad? Pueden estar, los organismos que viven ahí pueden estar expuestos a la desecación, al agua dulce, al desenterramiento y a condiciones bastante difíciles de soportar. Por eso
A pesar de que hay muchos organismos, hay muchas formas especializadas. ¿Cómo influye el sustrato en los organismos? Bueno, primero la textura y la consistencia. La textura, bueno, los sustratos más, más requeridos por los organismos son los de arenas con un porcentaje de finos que los hace sustratos firmes y estables, y entonces los organismos pueden conquistarlos, pueden vivir sobre la superficie, sobre el sustrato, perdón, o dentro del sustrato a diferentes profundidades. La consistencia es importante porque los sustratos muy inconsistentes no permiten organismos vivir sobre el sustrato, solo dentro de él. Los sustratos consistentes sí permiten la vida sobre el sustrato. Otra cosa importante del sustrato es el contenido de materia orgánica, que va a delimitar la presencia o ausencia de diferentes tipos de organismos. Los organismos suspensivos prefieren sustratos arenosos, bien permeables y porosos, y los sedimentívoros o detritívoros prefieren sustratos lodosos ricos en materia orgánica. El quimismo de las aguas también es muy importante porque va a influir en las asociaciones endobentónicas. Principalmente podemos decir que en las zonas aeróbicas del sustrato, los organismos van a tener mayor tamaño, van a conquistar los diferentes pisos ecológicos del sustrato y van a ser una fauna mucho más diversa. Conforme se va perdiendo oxígeno, la diversidad va a disminuir, el tamaño de los organismos también, y solo van a vivir en la parte más externa del sustrato, no van a conquistar todos los pisos del sustrato. En general podemos decir que en Costa Rica en los ambientes clásticos someros dominan entre los invertebrados dominan los moluscos y los ignofósiles. Y entre los moluscos tenemos principalmente bivalvos y gastrópodos, y los otros organismos tenemos equinodermos, tenemos artrópodos de varios tipos, esponjas, braquiópodos y briozoos principalmente. Dentro de los moluscos, los bivalvos dominan, y hasta ahora, por ejemplo, hemos descrito sistemáticamente 150 especies de bivalvos y alrededor de 100 especies de gastrópodos. Hay muchos más que todavía falta describir, y el resto de los organismos están siempre en menor proporción. Los bivalvos son los más importantes porque las condiciones de la plataforma son favorables a ellos por los tipos de concha, las conchas de los bivalvos. La composición es más resistente a muchos procesos, pero además la forma y el modo de alimentación les van a ayudar a adaptarse a los diferentes niveles, digamos, ecológicos del sustrato, pero además a los diferentes tamaños de grano, porque van a tener estructuras, la presencia de sifones cortos, por ejemplo, en las zonas más someras, o sifones largos para las especies que se profundizan más en el sustrato. También tenemos formas que se fijan al sustrato por medio de un visus o por medio de otras estructuras, o que se meten en el sustrato y hacen sus procesos de filtración a través de las mismas valvas, o que se mueven dentro del sustrato, se mueven sobre el sustrato como los pectíneos. Así es que hay muchos mecanismos de adaptación que también en conjunto con la escultura y con todas las estructuras que presenten las conchas van a favorecer o no la presencia de esos organismos en los diferentes tipos de sustratos. Además, los bivalvos resisten muchos procesos diagenéticos o se pueden preservar después de la diagénesis como moldes que permiten también su identificación, y son muy importantes para reconstruir los paleoambientes. De ahí la utilidad, y por eso se usaron principalmente en este trabajo. Vamos a mencionar algunos ejemplos de localidades características de Costa Rica que tienen depósitos de plataforma. En primer lugar, tenemos las barras litorales de laguna de la formación Venado. Son depósitos que pensamos que se depositaron en barras como asociadas a una laguna. Principalmente que tenemos acumulaciones de conchas de moluscos y balánidos que se depositaron en el litoral somero. Es un ambiente de muy alta energía, un sustrato arenoso con aporte continental,
y hay muchas acumulaciones de organismos, a veces monoespecíficas, por ejemplo, de ostras, de valvas separadas, pero bien preservadas, lo que indica que hubo un transporte corto y un sepultamiento rápido. Y eso se interpreta como depósitos asociados a tormentas. Entonces vemos que a lo que hay más que todo son bivalvos y gastrópodos, y la mayoría son alóctonos. Algunas especies autóctonas, sobre todo en la parte interna asociada a la laguna. Luego tenemos las areniscas tobáceas cuarzosas de grano medio del interlitoral, que se incluyen dentro de como una fase de la formación coris. Características de esto son una baja diversidad, un sustrato inestable, principalmente lutitas y areniscas cuarzosas, se depositaron en la playa, ¿verdad? Y con condiciones energéticas muy variables, pocos bivalvos, endobentónicos debido a las condiciones dinámicas que mencionamos, o zonas muy, muy difíciles para conquistar. Hay muy mala preservación y una selección diagenética y solo se encuentran moldes. Entonces, vemos un predominio clarísimo de bivalvos endobentónicos que se alimentan principalmente por suspensión, y los gastrópodos, bueno, con algunos otros mecanismos de alimentación, algunos carnívoros, pero son muy, muy pocos gastrópodos, posiblemente porque se disolvieron las conchas por la composición que tienen. Luego tenemos areniscas gruesas volcaniclásticas del frente proximal de un delta de la formación Pacagua. Aquí que tenemos, bueno, grandes cantidades de sedimento, una alta tasa de acumulación, por supuesto, mucha turbidez, con depósitos muy inestables, muy mal seleccionados, un sustrato muy irregular, y por eso no tenemos, digamos, un gran aporte, posiblemente por ríos, ¿verdad? Por un frente de un delta, y no tenemos entonces prácticamente organismos autóctonos, sino que la mayoría de los organismos son alóctonos, y esos organismos son niveles de acumulación que también se atribuyen a tormentas. Otra de las unidades típicas son las areniscas volcaniclásticas de grano fino a medio, que se depositaron en un ambiente de transición entre el interlitoral o la playa y el sublitoral, que son las fases que corresponden a la formación Punta Carballo, principalmente en la localidad de Doñana. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, sustrato arenoso afectado por olas y tormentas que presentan estructuras sedimentarias típicas como la estratificación cruzada tipo Humoki. También hay estructuras en herringbone típicas de este ambiente. Era un sustrato firme y estable, bien oxigenado, rico en materia orgánica vegetal, con una tasa de sedimentación moderada, con periodos inclusive de no sedimentación, y se depositó entre el nivel base de las olas de buen tiempo y las olas de tormenta. Eso hace que tengamos bastante fauna. Mucha de esa fauna es alóctona, y hay muchos niveles de acumulación asociados a tormentas, y algunos estratos que presentan fauna autóctona en los periodos de no depositación. Entonces se depositaron más o menos en estas regiones, ¿verdad? Entre esos dos ambientes. Otro ejemplo interesante es el sustrato barroso disaeróbico, que corresponde a las fases más típicas de la formación Peña Negra. Entonces ahí características son las rocas oscuras con un alto contenido de pirita dispersa de origen orgánico, muchos microfósiles, lo que se interpreta como un afloramiento submarino. Eran zonas con poco oxígeno, ¿verdad? Por eso se dice disaeróbico, que lo podemos ver, y muy pocos fósiles autóctonos. No hay gnofósiles porque no hay organismos que puedan vivir en el fondo por la falta de oxígeno, y lo que sí tenemos son niveles de acumulación de conchas. Entonces esto está asociado posiblemente a un estuario o una zona muy cerrada, ¿verdad? Con poca circulación de oxígeno, y lo que hay son inmersiones cuando las corrientes son más fuertes, esporádicas, digamos, que proveen asociados a tormentas o eventos que proveen los fósiles en algunas localidades.
Entonces los organismos son principalmente alóctonos y alguna que otra localidad con algún organismo autóctono. Otro ejemplo interesante son las faunas que se encuentran en el sustrato barroso poiquiloaeróbico, también como una fase de la formación Punta Carballo en la localidad de Esparza. Aquí las características más importantes son la presencia de un sustrato barroso poco estable, o sea, no podían haber organismos epibentónicos, solamente endobentónicos, mucha materia orgánica y condiciones variables de aireación. Por eso se dice poiquiloaeróbico, porque no era totalmente anaeróbico ni totalmente aeróbico, sino que había periodos con oxígeno y periodos con menos oxígeno. Entonces lo que dominan son las faunas de bivalvos endobentónicos, la mayoría suspensívoros, algunos detritívoros. Y estos se interpreta que se depositaron en un estuario profundo con mucha acumulación de materia orgánica. Otro ejemplo son las faunas del sublitoral somero en arenas gruesas y finas, correspondientes a una facies muy típica de la formación Curré. Aquí lo típico es un fuerte y continuo acarreo de sedimento, o sea, mucho aporte de sedimento por erosión del continente, poca turbidez porque la energía era muy alta, hay pocos moluscos epibentónicos porque son ambientes muy inestables, solo algunas formas que se pueden fijar a través de un visus, como algunas especies de pina tienen una fijación muy fuerte por un visus. En las arenas finas dominan bivalvos endobentónicos que colonizan la parte superior del sustrato, pero hay algunas especies de los diferentes pisos del sustrato. Tenemos un predominio la mayoría son alóctonos o parautóctonos porque hay buena preservación a pesar de que se ve que son transportados, y algunas pocas especies autóctonas. La mayoría son suspensívoros, ¿verdad? El mecanismo de alimentación es suspensívoros, aunque hay representantes de los otros sistemas de alimentación. Tenemos también los depósitos de plataforma abierta, típicos de una fase de la formación puntajudas. Aquí tenemos una fauna autóctona de bivalvos endobentónicos, en su mayoría suspensívoros, que ocupan varios niveles ecológicos y tienen diversidad de media a alta. El sedimento era arenoso, de grano fino a medio, algo inestable porque no hay epibentónicos, solamente especies de atrina y que se podía fijar por un visus, ¿verdad? Y pocos gastrópodos, ¿verdad? Tenemos entonces depósitos prácticamente de plataforma abierta, muchos bivalvos endobentónicos, o sea, una gran cantidad de organismos. La diversidad también es importante y básicamente suspensívoros, algunos detritívoros, y hay algunos gastrópodos carnívoros porque hay muchas fuentes, digamos, de nutrientes asociadas a los bivalvos. Bueno, hay muchas más unidades, pero no había tiempo para describirlas todas. Faltan, siempre siguen apareciendo unidades del Mioceno en ambientes de plataforma somera que tienen moluscos o invertebrados en general fósiles, que es importante seguir estudiando. Por ahora, muchas gracias.